la abuela. Qué alegría y qué gozo poder compartir con ustedes hoy a través de este canal de comunicación esta vigilia en Casa con Dios. Este tiempo para pedir de Dios su amor y su misericordia. Y hoy me corresponde compartir con ustedes un tema muy especial que tiene que ver con la vida del varón, con la vida del hombre. Hoy la sociedad, frente al tema del hombre ideal, del hombre extraordinario, siempre se hace tres preguntas para encontrar el hombre ideal. La primera es, ¿qué es mejor? ¿Un hombre fuerte pero pobre y sin inteligencia? Lo segundo, un hombre que tenga riqueza material pero que sea débil y sin inteligencia. O lo tercero, un hombre inteligente pero que sea pobre y que sea débil. Son estos tres aspectos que desde luego hoy le lleva al varón a decir, no es nada fácil ser hombre en medio de esta sociedad que tiene unos modelos y unos conceptos que no encajan dentro de lo que Dios realmente ha pensado cuando lo creó. Sobre todo cuando hoy al hombre se le exige una serie de cualidades, o si no, corre el peligro y el riesgo de ser tachado como poco hombre. Por eso cuando tenemos que hablar qué es lo que al hombre se le pide o qué es lo que al hombre se le exige, al hombre se le dice sea fuerte, sea macho. ¿Por qué dicen eso? Porque le están pidiendo a un hombre que tenga la capacidad para imprimir fuerza a la hora de empujar, de apretar, de aflojar. O sea, aquel que pueda mostrar que realmente tiene esa capacidad muscular para hacer muchas cosas extraordinarias. Pero también dentro de ese concepto se le exige al hombre, al varón, que tenga dinero, que tenga riqueza material. O lo mínimo que se le pide es que sea económicamente estable para que él pueda tener esa figura de proveedor en un momento determinado, como casado, o aún si es soltero, cuando asume responsabilidades con respecto a su hogar paterno, a su familia. ¿Sí? Pero siempre se espera que ese hombre pueda asumir esa responsabilidad de llevar la provisión para su casa. Y también se puede esperar del hombre que sea inteligente, es decir, aquel que tiene la capacidad para tomar decisiones en su propia vida, en lo familiar, en lo empresarial, y por lo tanto se sabe que es una persona que debe tener muchos conocimientos, que debe tener muchos estudios, que debe contar con muchos títulos académicos que lo respalden para poder decir que es un hombre inteligente. Si el hombre en un momento determinado llega a carecer de una de estas características, entonces se dice que no es el hombre ideal. Y si esto de pronto lo tomamos en consideración, hoy se le está exigiendo también al hombre que sea macho, es decir, esa característica de hombría se le está pidiendo al hombre, y cuando en un momento determinado el hombre es tierno, cuando el hombre muestra su debilidad, cuando el hombre muestra que tiene sentimientos, entonces algunos lo pueden interpretar y decir que es un hombre muy blando, que es un hombre afeminado, que es un hombre que no tiene carácter y que es un hombre que no es hombre, ¿cierto? Por eso ese ideal de hombre que la sociedad hoy pide, eso está en todas partes. Y en todos los hogares a los varones se les exige desde muy temprana edad que ellos comiencen a construir esa imagen del superhéroe, del invencible, de aquel que no se rinde, ¿cierto? De aquel que es capaz de hacer todo, pero cuando va creciendo se tiene que enfrentar a una realidad y es que todo, absolutamente todo, es diferente. Y sobre todo cuando lo enfrentan también a una situación que hoy en día hace mucho daño, y es cuando al hombre le han enseñado un concepto equivocado de lo que es el éxito, de lo que realmente es el éxito, no es lo que hoy la sociedad plantea. Yo quiero leerles un pasaje que está en la Sagrada Escritura, en el libro de Jeremías, en el capítulo 9, versículos 23 y 24, que dice lo siguiente. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. He querido tomar esta expresión de la palabra de Dios para mirar qué es realmente lo que hoy la gente o cuál es la definición que se tiene con respecto al éxito. ¿Sí? ¿Qué es lo que se define hoy en la sociedad como aquel hombre que alcanza realmente esa cima o alcanza ese logro? Más allá de toda presión social que pueda existir, cada hombre determina el grado en el cual está viviendo en su plenitud o en su realización con respecto a la vida. Por eso hay muchos hombres que por llegar a creer que no tienen fuerza, que no tienen poder, que no tienen inteligencia,
se llegan a considerar que son fracasados, que son frustrados, que no vale la pena vivir, que no vale la pena seguir adelante, y resulta que son personas que en esto empiezan a equivocarse con respecto a su verdadero destino. Y esto genera en su interior caos, esto genera en su interior dudas, miedos, que lo llevan a experimentar una completa frustración con respecto a lo que él considera que es la vida. Por eso cuando leemos en Eclesiastés capítulo 2, allí vamos a encontrar la radiografía de ese hombre, el cual se supone que es lo que define el éxito. ¿Sí? Aquellas cosas que posiblemente puedan decir en esas formas qué es lo que se llama ser exitoso. ¿Sí? Y si las vemos a la realidad de hoy, es aquel hombre que tiene bienes materiales, que tiene capacidad para ir a buenos restaurantes, que tiene capacidad para emprender grandes proyectos, que es la persona que tiene capacidad para construir empresas, que es el hombre que tiene capacidad para comprar todo lo que quiera, que es el hombre que no se niega a ningún placer, que es el hombre que alcanza muchas cosas porque tiene esa capacidad y por mérito propio lo está alcanzando y lo está desarrollando en la vida. Pero aquí, cada uno de los varones tenemos que pensar en algo, que debemos tener nuestros propios sueños, nuestras propias metas, nuestros propios anhelos. Y eso es lo que nos tiene que llevar cada día a buscar ser mejores. Pero tristemente y de una manera infortunada, cuando el hombre piensa que ya ha logrado aquellas cosas que la sociedad le dice que es el éxito, se apega, ¿sí? Es un hombre que se aferra a ese tipo de situaciones en la vida y eso le hace mucho daño. ¿Por qué razón? Porque resulta que todo aquello que ha construido en su vida se le vuelve su ídolo. Y es una sensación que lo lleva en su momento a experimentar que aunque lo tiene todo y lo ha alcanzado todo, sin embargo se siente vacío. No lo llena absolutamente nada. Y vive en esos sobresaltos de tristeza, vive en esos sobresaltos de alegrías, porque precisamente es un hombre que se encuentra en un callejón sin salida, donde de nada sirve alcanzar todo lo que él quiere, cuando realmente nada de lo que él obtiene le genera esa satisfacción interna. Porque vive más por la presión social, vive más por el concepto de los demás y no por una realidad de lo que tiene que experimentar como creación de Dios. ¿Cuáles son las crisis entonces que el hombre vive? El hombre vive 3 crisis. La crisis económica. Y claro, aquí hay que decir que los hombres sufren no solo material, sino psicológicamente, porque ellos no solamente hay dificultad para conseguir trabajo, o un buen trabajo, un buen empleo, un buen salario, sino que hoy también tienen que entender que ellos deben asumir su responsabilidad como proveedores. Deben asumir su responsabilidad como aquellos que son los que tienen que responder en la casa. Esa figura masculina de ser el que tiene que responder todavía genera en el hombre una presión muy fuerte. Y si no tiene las capacidades económicas, eso le hace mucho daño. Eso por dentro lo destruye. Eso por dentro lo hace sentir inepto, incapaz, frustrado. Es un hombre que en su momento, al no tener esa capacidad para generar recursos que pueda llevar a su casa, lo llevan a sentirse una persona que dice, no vale la pena vivir, no vale la pena seguir adelante. La segunda crisis que el hombre vive tiene que ver precisamente con lo emocional. Claro, si el hombre no tiene la capacidad económica para resolver sus problemas financieros, si no tiene la capacidad para proveer a su casa, pues desde luego el hombre también tiene esa emoción, ese sentimiento. Los hombres también lloran, los hombres también sufren, los hombres también sienten dolor, los hombres también sienten pena y vergüenza, claro que sí. Los hombres también tienen sentimientos, pero ¿saben cuál es el problema en el varón? Que tienen dificultad para reconocer que tienen ese problema, que tienen dificultad para reconocer que necesitan ayuda. Y por eso cuando el hombre, aunque reconozca que tiene esa necesidad emocional, él la enfrenta solo y sobre todo en un silencio absoluto. ¿Sí? Se lo guardan en el corazón y como se lo guardan en el corazón y no buscan ayuda y no buscan de qué manera resolver su situación interna, entonces lo manifiestan en enojo, con gritos, con ira, con hostilidad, con una cantidad de comportamientos y actitudes que no solamente afectan su vida, sino que también afectan su familia y afectan su entorno laboral o donde esté. La tercera crisis es la crisis de fe. ¿Y por qué hablamos de la crisis de fe? Porque hay momentos en la vida en que el hombre es consciente que hay un extraño vacío, que hay una sensación de soledad y de amargura en su corazón, que a pesar de las muchas cosas que pueda tener, eso lo lleva a experimentar muchas dudas con respecto, ¿ese es el todo de la vida? ¿Eso es lo que realmente nosotros debemos buscar y hacer en la vida? Eso es todo lo que hay que hacer. ¿Sí? Entonces, como se da cuenta que eso no lo lleva a experimentar plenitud,
como se da cuenta que eso no lo lleva a experimentar satisfacción y realización en sus sueños, entonces comienza a experimentar culpa y fracaso. Y todo ese sentimiento, él dice, pues no vale la pena. Y créanme que eso es una situación que no es solamente de aquellos que no tienen fe y esperanza o que no tienen a Cristo en el corazón. No, también eso ocurre en los hijos de Dios. Eso también ocurre en los cristianos, sencillamente porque el cristiano, teniendo la capacidad y la fuerza que Dios le da para salir adelante, se estancan espiritualmente y no quieren avanzar. No colocan los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe, sino que sencillamente se quedan en la frustración, en el fracaso, y de ahí no salen. Por eso vale la pena que hoy nosotros podamos decir entonces qué es lo que tenemos que hacer, a dónde tenemos que ir para encontrar una referencia, un modelo o un molde que me sirva a mí para decir cuál es ese hombre extraordinario. La palabra de Dios es muy clara con respecto a plantearnos cuál es el modelo que los hombres tenemos, y es Jesucristo. Él fue un hombre extraordinario en todos los aspectos. La palabra de Dios así lo plantea, que él crecía en todas las áreas de su vida. Y Jesucristo, a través del apóstol Pablo, así lo expresa, que nosotros hoy al verle debemos esforzarnos para crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y si vamos a mirar qué fue lo que a Jesús lo hizo un hombre extraordinario, tenemos que decir que no lo fue poder, que no fue la riqueza, que no fue la inteligencia, sino que fue una decisión íntima y personal que él asumió de tener comunión directa con su Padre Dios. Por eso, qué interesante que cuando encontramos en Jesús un hombre con estas cualidades, que siempre quiso fue hacer la voluntad de su Padre y no la suya, es lo que hoy nos sirve a nosotros, a usted y a mí como hombres, para entender que eso es el camino que tenemos que tomar. ¿Y qué fue lo que Jesús hizo? Sencillamente adquirir una relación constante, permanente con su Padre, para poder entender los propósitos que Él quería dar. Eso es lo que nosotros hoy tenemos que hacer, es tomar una decisión como hijos de Dios, para poder experimentar el efecto de la teoterapia del amor de Dios en nuestra vida. Es para poder experimentar cómo nosotros hoy podemos entender que Dios tiene para nosotros grandes cosas y las podemos alcanzar y lograr, pero no podemos caer en la trampa de vivir en mis propias fuerzas. No podemos caer en la trampa de lo que es el engaño de las falsas riquezas y mucho menos caer en el orgullo de creer que yo ya todo me lo sé y que no necesito de que alguien me enseñe o que alguien me diga algo. Por eso, el verdadero temor de Dios lleva al hombre a obedecer la voluntad de Dios como algo que tiene que ser diario, permanente y constante. Hablar de esas cualidades es las que nos lleva a nosotros en esta noche entonces a pensar en lo siguiente, que más que fuerza, que más que una riqueza o más que la inteligencia, la palabra de Dios a mí me enseña que el hombre tiene que buscar el temor de Dios, que el hombre tiene que acercarse a esa fuente inagotable que es Dios, para que Él se convierta en el pilar fundamental, en el fundamento de su propia vida. ¿Sí? Por eso lo que leíamos en Jeremías capítulo 9, no se alabe el sabio en su sabiduría, no se alabe el valiente en su valentía, no se alabe el rico en sus riquezas. ¿En qué se tiene que alabar el hombre? En conocer y entender ¿a quién? A Dios. Por eso hoy debemos entonces aprender que si queremos vivir esas características del hombre extraordinario, si queremos tomar el ejemplo que se nos da en Jesucristo como el modelo a imitar, en él encontramos tres cosas, que la palabra de Dios lo describe diciendo, primero, debemos ser firmes. ¿Y qué significa ser firmes? Aquel hombre que busca el temor de Dios, aquel hombre que experimenta que ninguna persona, que ninguna circunstancia, que ninguna condición lo lleva a vacilar, que lo lleva a rendirse, que lo lleva a decir, hasta aquí llego. No, es una persona que de luego experimenta que en Dios lo tiene absolutamente todo, ¿sí? Que es un Dios que siempre está fundamentado en Jesucristo, ¿sí? Y que puede actuar con firmeza ante las decisiones que tenga que tomar, porque no importa, no interesa que aún vea que las cosas se vuelven oscuras, que las situaciones se vuelven difíciles, pero debe asumir posturas claras, debe tomar la decisión de no confiarse en su propia firmeza, en su propio carácter, sino comprender exactamente que Dios es el único que le da estabilidad en sus emociones, es el único que le da fortaleza y es el único que le da constancia y algo más importante que se llama dominio propio. Esa capacidad que el hombre tiene para poder decir, afronto cualquier adversidad. Lo segundo, tiene que ver con el hecho de ser perfectos, como la palabra de Dios lo plantea. En Él estamos perfectos y completos. ¿Y qué significa la palabra perfecto?
no es lo que el hombre piensa, ¿sí? Que ya no tiene nada más que hacer. No, esa no es la perfección. La perfección, según la Biblia, es el hombre que, fundamentado en el temor de Dios, entiende que en Jesucristo ya es perfecto desde luego. Pero eso lo lleva a recorrer un camino que lo va llevando cada día a ser mejor, ¿sí? Es aquel hombre que no se conforma con lo bueno. Es aquel hombre que cada día mejora en lo que hace, es aquel hombre que cada vez se impregna de la excelencia, es el hombre que está preparado para enfrentar cualquier adversidad, cualquier crítica destructiva, cualquier persona que se levante como detractor, o aún ante aquellas censuras engañosas frente a una labor que tiene que hacer. Bien lo decía en su momento aquel hombre que se conoce en la literatura. Cuando él hablaba en el recorrido, en el avanzar, él decía, los perros ladran. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos avanzando, que ya estamos llegando al cumplimiento de las metas y los objetivos. En eso tenemos que esforzarnos cada día, en ser mejores, que aún una adversidad me sirva para tomar una lección, que aún las dificultades se me conviertan en oportunidades para cada día crecer más. Y lo tercero es estar completos. ¿Y qué significa estar completos? El hombre con temor de Dios sabe que puede renunciar a cualquier cosa y que puede vivir esta vida sin estar apegado ni aferrado a nada. Porque cuando se experimenta la plenitud de Dios, estamos confiados y seguros. Hoy lo estamos viviendo. En este momento lo estamos experimentando. No hay ciencia, no hay medicina que le generen al hombre en este momento una seguridad con respecto a su salud. No hay. ¿Qué se ha dicho? Vamos a escondernos. Hay que tener un aislamiento social, porque el peligro es contagiarnos. Entonces, ¿qué ha demostrado todo esto? Que tenemos que acudir a alguien que nos cuide, que tenemos que acudir a alguien que nos guarde, que tenemos que acudir a alguien que nos proteja. Y ese es Dios. Aquel que me ha dicho que en Él yo estoy completo. Aquel que me ha dicho que Él es para mí la fuente de toda vida. Por eso yo no vivo por emociones, ni mucho menos por ambiciones a otras cosas diferentes al que cada día yo pueda crecer con respecto a lo que Dios es en mi vida. Por eso, varón, yo quiero que en esta noche, frente a todo esto que hemos hablado y que hemos mirado en estos puntos, ha llegado el momento de tomar una decisión. Y esas decisiones son las que me tienen que llevar a mí a vivir conforme al propósito de Dios de ser un hombre extraordinario. Es decir, de ser un hombre que viva de acuerdo a lo que Dios plantea. Un hombre que fundamente su vida experimentando el temor de Dios, ¿sí? Por eso yo quiero invitarles a que ustedes en esta noche puedan ahí en sus casas estar dispuestos a decirle a Dios, yo quiero ser ese hombre firme, yo quiero ser ese hombre completo, yo quiero ser ese hombre perfecto, yo quiero ser ese hombre que vive de acuerdo al plan que tú has diseñado. Yo sé, Señor, que tú me quieres dar fuerza, que tú me quieres dar riqueza, que tú me quieres dar inteligencia, pero ese no es el fundamento de mi vida, el fundamento de mi vida eres tú. Y si nosotros como hombres hacemos de Dios lo más importante y dependemos de Dios de una manera absoluta, créanme que Dios nos dará absolutamente todo. Por eso la oración de este momento tiene que ser así. Tomar una decisión. ¿Y cuál es la decisión? De decirle al Señor, yo quiero crecer a la estatura de la plenitud de lo que tú eres. Que en este tiempo de oración usted pueda mirar en su corazón cuál es la realidad de su vida, en dónde está, cómo está, qué está pensando, qué está ocurriendo. ¿Está viviendo en el temor? ¿Está disfrutando de la plenitud de Dios? ¿Está experimentando dudas, miedos o está experimentando la confianza absoluta en lo que Dios es? Qué bueno que hoy podamos en nuestro corazón hacer una oración y decirle a Dios desde lo más profundo que queremos vivir lo que Él nos promete, de ser firmes, completos y perfectos. Es lo que Dios quiere. Es lo prioritario en la voluntad de Dios para conmigo. Y por eso lo invito entonces a que en este momento entremos en un tiempo de oración. Lo invito pues a que en este instante, usted ahí en su corazón, en la intimidad de su vida, hable con Dios. Y vamos a empezar a orar. Y quiero invitarle a que en este momento haga una oración, con sinceridad. Una oración con la actitud de un hombre que toma la decisión en esta noche de no rendirse, un hombre que toma la decisión de no seguir viviendo en mentiras, de un hombre que toma la decisión de vivir en el temor de Dios, de un hombre que se dice la verdad, de un hombre que quiere salir del encierro en que ha estado, de un hombre que quiere salir de la mediocridad en la cual se ha encontrado, de un hombre que quiere vivir con respecto a lo que Dios ha planteado. Por eso, la oración que tienes que hacer en este momento es, Señor,
¿Qué persona, qué circunstancia, qué condición me ha llevado hoy en día a pensar que tengo que rendirme, que no quiero seguir adelante? Piensa en eso. Lo invito a que ore. Lo invito a que en oración le pregunte a Dios, ¿qué es? Y que usted deje que Dios en este momento le hable, para que Él pueda mostrarle qué es aquello a lo cual usted necesita hoy llevarlo al altar de Dios para renunciar. ¿Cuál es la decisión que tiene que tomar por su falta de firmeza? ¿Qué es lo que tiene que hacer en su corazón hoy para decirle al Señor, toma el control de mi vida? ¿Usted es de aquellos que hoy quieren tirar la toalla? ¿Usted es de aquellos que hoy quieren decir, no continúo? ¿Usted es de aquellos que dicen, me devuelvo? ¿Usted es de aquellos que dicen, me quedo quieto? ¿Usted es de los que dicen, no puedo más? ¿Usted es de los que dicen, todo está perdido? No. Vale la pena que en esta noche tome una decisión de decir, Señor, dame firmeza para seguir adelante. Pero no vaciles, no tengas miedo, no te eches para atrás. No, dígale al Señor, Señor, conviérteme en ese hombre firme. ¿Qué es lo que usted tiene que hoy tomar como decisión? Aquellas cosas a las cuales tiene que negarse. Vale la pena que en oración le diga a Dios, Señor, ¿qué es lo que no debo seguir haciendo? Señor, ¿a qué cosas tengo que renunciar? ¿Cuáles son los aspectos de mi vida que tengo que cambiar? Señor, ¿qué es aquello que yo sé que me hace daño, pero sin embargo todavía permanezco en ellas? Vale la pena que en oración acerque su corazón a Dios y le diga, Señor, por favor, ayúdame a comprender. ¿En dónde necesito de esa fortaleza que tú me das para avanzar? ¿Qué necesito hacer en mi interior, Señor? Ya no puedo esperar más. Dígale a Dios, Señor, ¿qué necesito hacer? Dame la firmeza, dame la capacidad para tomar decisiones en la vida que me hagan llevar a tomar decisiones que aún me involucren en un riesgo. No sienta temor, no sienta miedo. Dígale a Dios que lo capacite en su voluntad para tomar decisiones. En donde usted, por ejemplo, no ha asumido posiciones claras. Hable con Dios y dígale, Señor, ayúdame, por favor, a reconocer en qué situaciones o circunstancias de la vida yo no he sabido asumir posiciones claras con respecto a lo que tengo que hacer. Señor, todavía dudo. Señor, todavía tengo miedos, todavía vacilo, todavía tengo muchos interrogantes, Señor. Vale la pena que en oración usted le diga, Señor, ¿qué es lo que necesito mejorar? ¿Qué es lo que necesito cambiar? Señor, ¿qué es aquello que requiero en mi vida cambiar, transformar? Dígale a Dios en este momento, Señor, ¿qué necesito hacer? Dígale, Señor, ¿qué requiero en mi vida en este instante? ¿Qué es lo que tú me quieres mostrar? Porque yo no quiero seguir viviendo en el conformismo, ni mucho menos en la mediocridad. Señor, yo quiero impregnarme de la excelencia y yo entiendo que tú tienes todo para dármelo. Vale la pena que ahí en oración le abras tu corazón y le digas a Él, Señor, ayúdame a renunciar a aquellas cosas que todavía vivo apegadas, a las cuales estoy aferrado. Aquellos aspectos de mi vida que no he querido renunciar. ¿Qué es aquello que usted todavía conserva y cultiva desde el día en que recibió a Cristo y no ha querido abandonarlas? Vale la pena que en oración tome la decisión de decirle al Señor, ayúdame, Señor, a renunciar, a cambiar por completo mis esquemas mentales y a permitir que esas imágenes que tú siempre me colocas por tu espíritu me lleven a tomar decisiones. Dígale a Dios que te muestre en este momento qué es aquello que en tu vida te genera malestar, cuáles son aquellos hábitos malsanos que en este momento te afectan, qué es aquello que en este momento en tu vida te hace daño y tú lo sabes. Vale la pena que en esta noche de oración le diga, Señor, hazme entender si estoy apegado al dinero, si estoy buscando la fama, si estoy buscando el poder, si quiero encontrar muchas cosas en las cuales yo creo y considero que voy a encontrar realización o satisfacción. Dígale a Dios. No es que Dios no le quiera dar a usted la prosperidad y el bienestar, no. Dios se lo quiere entregar. Pero lo más importante es que lo busquemos a Él. Dios lo promete en su palabra cuando Él nos dice, yo quiero que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Así que vale la pena que ahí en oración le abra el corazón al Señor y le diga, Señor, por favor, ayúdame a renunciar a aquello que en este momento a mí me hace daño, que no me deja avanzar, aquello que me genera un malestar, aquello que yo sé que me perjudica, pero no he querido ni he podido renunciar. Hable con Dios. Dígale, Señor, ayúdame a controlar mis emociones, porque es que fácilmente me dejo llevar por mis emociones y por mis sentimientos. Señor, ayúdame cada día a fundamentarme en tu palabra, a vivir por convicciones, a vivir fundamentado en tus promesas. Señor, enséñame a vivir en lo que en tu palabra me dice que tengo que hacer.
Vale la pena que en este momento usted le pueda decir a Dios: Señor, toma mis emociones, toma el control de mis sentimientos. Señor, yo no quiero vivir más así como esa veleta, yo no quiero vivir más, Señor, en ese subir y bajar. No, Señor, hoy quiero y estoy dispuesto a tomar decisiones radicales en mi vida. Hable con Dios y dígale: Señor, estoy dispuesto a renunciar a todo aquello que en mi vida me haga daño. Estoy dispuesto a renunciar a todo aquello en lo cual me ha pegado durante mucho tiempo y que no he querido soltar, y eso me ha impedido que realmente yo conozca tu voluntad agradable y perfecta. Haga esa oración personal. Tome esa decisión en el altar de Dios. Acérquese a la presencia de Dios. Hable con Dios con respecto a ese tema. Hable con Dios con respecto a la circunstancia que hoy está viviendo. Y dígale: Señor, aquí está mi corazón. Sáname, Señor. Hazme entender en esta noche que en ti estoy firme, perfecto, completo, que contigo lo tengo todo y que tú eres el único, Señor, que me puede sacar adelante en mi crisis emocional, en mi crisis financiera, en mi crisis de fe. Dígale a Dios en esta noche: Señor, yo quiero mantener mis ojos puestos en ti. Hoy quiero tenerte como el referente, hoy quiero tenerte como el modelo, hoy quiero tenerte como el ejemplo de vida. Eres el hombre extraordinario. Señor, tú lo demostraste en tus hechos. Tu palabra así me lo dice, Señor, que tú fuiste hombre, que tú viviste las mismas dificultades que yo vivo como ser humano. Señor, hoy tengo la oportunidad de acercarme a ti para decirte: ayúdame, Señor. Hoy tengo la capacidad para poder decirte: Señor, sin ti no soy, sin ti no puedo, sin ti no quiero. Dígale: Señor, ayúdame. ¿Por qué no entender que Jesús nos dio una demostración clara que cuando uno es débil, entonces es fuerte? Jesús, estando en Getsemaní, oró, experimentó debilidad y sin embargo le dijo al Padre: no se haga mi voluntad sino la tuya. Es en oración que se toman decisiones. Y por eso, varón de Dios, yo te invito a que en esta noche ores. Que tomes una decisión radical, personal, sincera, honesta, genuina, y le digas a Dios hoy: Señor, yo quiero vivir de acuerdo a lo que tú eres. Y yo te invito a que todos los días, a que a partir de ahora, de manera firme, constante y permanente, tú busques a Dios. Mantén tus ojos puestos en Jesús para que aprendas de Él a ser un hombre extraordinario. En Él lo tenemos todo. Padre de los cielos, muchas gracias te doy en esta noche por este tiempo hermoso que tú nos regalas para estar en tu presencia. Qué alegría, Señor, poder saber que tú eres para mí el ejemplo de lo que es un hombre. Gracias, Jesucristo, porque tú estás dentro de mí y tú me das hoy la capacidad para actuar como tú quieres que lo haga, firme, perfecto y completo. Muchas gracias, Señor Jesucristo, porque tú estás dentro de mí. Y hoy sé, Señor, que contigo todo lo puedo. Hoy comprendo, Señor, que no me puedo alabar en ninguna de las cosas que pueda tener, ni en la fuerza, ni en el poder, ni en la riqueza. Si en algo hoy tengo que alabarme y en algo en lo cual hoy tengo que exaltarme, es en reconocer que te busco, que te conozco, que te entiendo. Señor, enséñame a ser ese hombre humillado bajo tu poderosa mano. Enséñame, Señor, a hacer aquello que tú me dijiste que debía hacer, manso y humilde de corazón. Gracias, Señor, por cada varón. Gracias, Señor, por cada familia. Gracias por esa circunstancia que hoy nos brinda, Señor, para estar unidos en oración. Padre de los cielos, gracias por ese amor que derramas en nuestros corazones y que tu Santo Espíritu, Señor, siga moviéndose con poder en esta vigilia. Síguenos acompañando, Señor, y gracias porque eres tú quien te mueves con poder en medio de nosotros. Gracias por tomar el control de mis emociones. Gracias por tomar el control de mis pensamientos y gracias por tomar el control de mi voluntad, que hoy me permite tomar la decisión de decir: quiero ser ese hombre extraordinario. Quiero ser ese hombre ideal, el cual eres tú. Gracias, Señor, por estar conmigo y gracias por derramar de tu bendición en mi vida y en mi familia. Muchas gracias, oh Dios, por escuchar mi oración que hacemos a ti en el dulce nombre de Jesús. Amén.